Estamos de regreso, queridos amigos del Circuito de Éxitos, y el pasado 24 de marzo se cumplieron 5 años del fallecimiento de uno de los venezolanos más ilustres y preclaros que ha habido en el país. Me llena de emoción porque lo quise muchísimo, lo quiero, lo admiro muchísimo. Y para hablar de él tengo a su hermana, Ana Cecilia Abreu, en línea. Me refiero al maestro José Antonio Abreu. Querida Ana C., qué gusto tenerte en el programa. Muchísimas gracias, un gusto para mí y bueno, me consta el cariño y la admiración que te tuvo José Antonio, así que son sentimientos mutuos que permanecerán siempre, además que él nos enseñó también a quererte y admirarte por Ay, tu trabajo. gracias. Muchas Cuando gracias. tú estabas chiquita, Ana Cecilia, que tú veías a José Antonio, que te llevaba una cantidad de años, ¿cómo lo veías? O sea, él ha tenido que ser como un hermano tan inspirador, como tan paternal en algún sentido, pero también verlo como un genio, porque es que era obvio que era un genio, ¿no? Sí, bueno, muy pequeña lo veía como un papá, porque mi papá era muy mayor. Yo nací cuando mi mamá tenía 40 años, Imagínate. entonces mi papá era muy mayor, era una figura muy respetable, era andino, era muy severo, muy amoroso, pero muy severo. Como mi papá, Andino Ajá, también. andino, sí. Y José Antonio era pues un hermano mayor muy consentidor, la verdad. Cuando estaba pequeña era un desastre de consentidor. Lo que yo le pidiera, lo que yo le dijera, lo que él se ponía a corregir exámenes en la casa y yo le decía, si yo fuera, y raspaba a la gente con un marcador rojo, recuerdo, él ponía las notas, los raspados los ponía en rojo. Claro, bueno, que los Y raspados recuerdo que yo le preguntaba, no. si yo fuera tu alumna, ¿cuánto me pondrías? Y me decía 20. Ah, Pero porque era muy consentidora. Además, yo nací 10 años después de mi última hermana, entonces claro, todo el mundo estaba muy chocho porque era una bebé nueva, eras pues, la nené de la casa, nené de la definitivamente. casa, sí, Sí. el señor. Y cuando empezó todo esto del sistema, tú estuviste al lado de él siempre. O Absolutamente, sea, tú siempre, fuiste su desde el mano primer derecha, día, sí, ¿sí? sí, sí, desde el primer día. Él nos reunió a la familia, Ajá, cuéntame cómo fue eso. nos reunió a la familia un día y dijo que él quería crear un movimiento de orquestas en todo el país, que él soñaba con que en cada ciudad del país hubiera una orquesta, que eso era una idea absolutamente factible y maravillosa y que era la manera más fácil de rescatar socialmente a los niños, O sea, que era usar a las los orquestas jóvenes. como instrumento de transformación social. Sí, y todos dijimos, lo perdimos, se puso loco, ¿de dónde va a sacar una orquesta en cada ciudad, en cada estado? Eso es físicamente imposible. No habían tantas escuelas de música en el país suficientes como para eso, para formar a tanta gente, tantas orquestas en cada estado. Había un conservatorio, etcétera, pero no era como suficiente en ese momento cuando él empezó con esa idea. Los grandes conservatorios estaban en Caracas, que fue donde él se formó con los más grandes ¿Ustedes maestros. qué le dijeron? Ellos, ¿Ustedes qué le bueno, dijeron? nosotros, bueno, nos quedamos callados y nos miramos y nos reímos porque él, pero sí sabíamos en el fondo que él algo iba a hacer, porque él era muy perseverante en todas las cosas. Así fue con sus estudios, fue con su trabajo, fue con su trayectoria, su paso por la política, todas las iniciativas que él asumía, él se apasionaba y lo hacía con verdadero fervor. Pues y bueno, pensamos, quizás, bueno, puede empezar por algo, pues quizás no todo el país lleno de orquestas, pero sí algunas
4 o 5 orquestas en las capitales más importantes del país, algo así. O sea que el único que Bueno, tenía en un la día nos cabeza pusieron la en idea casa, clara de lo que iba a pasar era él. era él, absolutamente él. Qué Él cosa tan bonita. tenía la idea clara y tuvo la idea clara de lo que se iba a proyectar hasta hoy. Ahí vamos a retomar cuando regresemos de esta pausa. Vamos a oír música, justamente hablando de música. Ya venimos con Ana Cecilia Abreu. Continuamos, amigos del Circuito de Éxitos. Nuestra invitada esta hora es Ana Cecilia Abreu y la he invitado como hermana del maestro, del querido maestro José Antonio Abreu. Me estabas contando que cuando José Antonio les habló a ustedes del plan que tenía de tener una orquesta en cada ciudad o pueblo del país, ustedes se vieron y se rieron. Más o menos fue lo mismo que les pasó a el grupo de fundadores del sistema, que Sí, ellos se veían cuando José Antonio les hablaba de esto va a ser un instrumento maravilloso de transformación social, y ellos decían, o está loco, o es un genio y lo va a lograr. Y menos un mal que le soñador. hicieron, y menos mal que le hicieron caso, porque decidieron seguirlo. Sí, sí, ellos comentan que ellos pensaban que era un soñador, pues que era un sueño, pero que era atractiva la idea y era, les llamaba la atención y les daba mucha curiosidad, de verdad, ver cómo él iba a emprender esto y bueno, y lo acompañaron y lo acompañamos nosotros también, pues él vivíamos en Colinas de Bellomonte y en su cuarto había un escritorio y ahí empezó, esa era la oficina, ahí empezamos a hacer todo y la sala de mi casa, de esa casa que era la de José Antonio, donde yo viví porque yo me vine de Trujillo a los 16 años, eh, allí empezó él a armar todo eso, y iban grupos de muchachos, cuartetos, grupos de cámara, un pianista, un chelista, un violinista, tocaban con él. Y bueno, y de repente, entonces, bueno, hay un ensayo, convocó, fueron los primeros 25, después entonces al otro ensayo llegaron más y llegaron más. Y si usted me pregunta ahorita cómo fue ese proceso, yo no se lo puedo describir. No hay manera de describir cuantitativamente o cualitativamente eso, cómo se fue desarrollando. Eso fue como una bola de nieve que empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Una avalancha, exactamente Una eso. avalancha, sí, fue Ujú. como, bueno, y de repente entonces ya la orquesta, esta orquesta que me ha empezado con 11 ya tenía ciento y pico, y ya entonces había otra orquesta juvenil de muchachos más jóvenes, y entonces en Barquisimeto y en Aragua, y empezaron la Zulia con el apoyo de los maestros de la Sinfónica del Zulia en esos años, y de aquí, de la Sinfónica de Venezuela. Pues ahí empezó toda esta historia y fuimos cabalgando y cabalgando y cabalgando Bueno, hasta y llegar a tanto donde hemos llegamos, pero por la llegado. perseverancia de él, fue Claro, muy pero perseverante. Ana C, fíjate ahorita, Rodolfo Bagarraes hace Qué apenas. maravilla, estoy feliz por ese muchacho tan bello, Ha tan, ganado el imagínate, concurso de dirección de Hong Kong, o sí, sea, señor, una maravilla de noticias para el país, para el sistema claro, también, por supuesto, estamos todos orgullosísimos. sí, es que es, ya hablar de los músicos venezolanos es así como que entrar con una carta aval Sí. de ¿No? Y las excelencia, de generaciones buen más hacer. jóvenes, mucho antes de las que las precedieron, están llegando a lugares insospechados. Ahorita hay una selección nacional de la Sinfónica Nacional Infantil 2022, que se hizo una selección entre 2000 y pico de niños en todo el país. Y el nivel de esa orquesta, los mismos muchachos que ahora son, estuvieron hace 30 años en una infantil, dicen, nosotros no podíamos tocar así como tocaban estos, como tocan estos niños ahora, pues. Es Te voy a una contar una evolución. historia que me contó Jesús, tu hermano. Él Ajá. una vez llegó a Don Disco cuando la orquesta tenía, el sistema tenía como 5 años y habían traído las sinfonías de Mahler. Y él compró la sinfonía número 1 y se la llevó a José Antonio. Número dos, la resurrección. Ah, perdón, fue la resurrección y le dijo, mira, para que la toquen tus orquestas. Y José Antonio le parece que le dijo, para que mis orquestas toquen eso, tienen que pasar como 25 años.
sea, fíjate la claridad que él tenía Él sobre sabía, lo que estaba sí, haciendo, ¿no? Y ahora resulta que tocan Mahler, nuestros directores dirigen Mahler de memoria. Yo estuve en sí, el concierto en Barcelona en septiembre donde Gustavo dirigió la novena de memoria. imagínate, Y el público del Liceu de Barcelona es un público que es bien estricto, o sea, es muy, exigente, muy exigente. sí, Y la ovación de pie duró 15 minutos, aquella gente no se iba, aquella gente no se movía. sí, sí, sí. Y Bueno, eso, Gustavo es un genio absoluto de la música. Esta mañana me pasaron un recuerdo por ahí por las redes en el 2017 que tocaron en Viena, Beethoven, y la ovación duró más de 7 minutos así es. en Viena, Es que que en es todas un partes. público Bueno, y también ahora tan el exigente. nombramiento de Gustavo en la Filarmónica de Nueva York para Ahora imagínese 2026. si O sea, pues, imagínate cómo estaría José Antonio. Se qué nos acabó pronto. el tiempo, querida, pero te quiero dar las gracias por Gracias a usted, tan bella. a usted, doña Nate. Maravilloso. A usted, doña Carolina, le mando un beso. Despedimos a Ana Cecilia Abreu, identificamos el circuito, ya venimos.